Bueno, hemos estado hablando sobre la obra del Espíritu Santo, amén. Que la obra del Espíritu Santo es la obra que Dios hace de transformación de, digamos que de ese ser animal que hay en nosotros, el ser animal, a una nueva criatura. La Biblia dice que hay ser animal y hay ser espiritual, hablando de que esta carne, pues esta carne está condenada, esta carne imposible de salvar, ¿verdad? Lo que Dios quiere salvar de nosotros es nuestra alma, amén. Y entonces dice que Él cambia nuestro corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne, amén. Y nos hace una nueva criatura, nacidos de nuevo, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Eso dice su palabra, amén. Entonces, Dios mismo, Él salva al ser humano para prepararnos para que nosotros seamos habitación de Él, amén. Ese es el propósito de Dios. Y esto lo vemos nosotros desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento dice que Dios sacó a Israel de Egipto y lo sacó de la esclavitud para que le sirviera a Él. Eso dice, esa es su palabra. Pero sobre todo el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel, era habitar en su pueblo. Para eso lo sacó de allá. Y entonces dice la Biblia que en Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, Deuteronomio 7:6, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces el Señor escogió a Israel, lo sacó de Israel, lo apartó lo sacó de Egipto para hacerlo un pueblo santo apartado para Él, amén. Y esto es muy importante y es lo primero que les quiero decir. Así como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo un pueblo santo y lo sacó de allá, y Faraón le decía, vayan y adoren y vuelvan. Pero el Señor no aceptó eso. El Señor quería que salieran de Egipto y se apartaran de Egipto porque Él dijo, yo quiero que ustedes sean un pueblo santo apartado para Dios. Y eso es algo que también aplica para la vida de nosotros. Recordemos que lo que dice la palabra del Señor del Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, o sea, de nosotros. Lo mismo dice el Señor de nosotros. El Señor a nosotros nos salva y nos saca, pero Él quiere que nosotros salgamos de este mundo. Y eso es algo importante que Dios quiere. O sea, Dios quiere salvarnos, sacarnos de donde estamos nosotros, pero la Biblia dice que nosotros ya no somos de este mundo. Eso dice la palabra del Señor, eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 15, versículo 18. Leámoslo porque esto no es invento mío. Dice, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ojo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, yo les voy a decir algo, hermanos. Olvídese de que usted es cristiano y el mundo lo ama. No hay forma positiva que eso suceda. Si su familia es mundana, si su mamá es mundana, si sus amigos están en este mundo, va a ser muy difícil que lo amen. La Biblia dice así, por eso el mundo os aborrece. O sea, tal vez hayan momentos en el trabajo, de pronto como quien dice, de una tensa calma, pero no crea que va a haber paz entre el mundo y el cristiano. Eso no existe. Y olvídese también de que uno puede ser cristiano mundano, que eso es lo que le han vendido al cristianismo, al nuevo cristianismo. Un cristianismo en el cual va a culto todos los domingos, algunos ya ni van a culto, dicen que son cristianos, pero son mundanos. No, eso es imposible, no hay forma que la Biblia apoye eso. Lo que la Biblia dice es que el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo apartó para Él y le dijo, ustedes son un pueblo santo para mí. Tanto que lo apartó que lo sacó de la tierra de Egipto y los llevó al desierto. Y habla de nosotros lo mismo. El Señor quiere sacarnos a nosotros de esta vida mundana, de lo que le gusta al mundano, de cómo se viste el mundano, de cómo habla el mundano, de las amistades del mundano, de las reuniones del mundo. Pastor, me decía alguien hace tiempo, ya no asiste aquí a este lugar, pero es que estamos en este mundo, ni modo que no.
Le digo, bueno, ni modo que sí, si quiere, porque la palabra del Señor dice eso. Por eso la palabra hablando de esto, de que el mundo nos aborrece, el Señor también dice, si alguno no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, bienes, por causa de mí no puede ser mi discípulo. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Y hablando no de aborrecer y de odiar a la mamá, sino de aborrecer o de apartarse de alguien que se interpone entre Dios y uno, sea quien sea. Sea que sea el papi chulo o la mami chula, sea la persona el que se oponga, el trabajo, el negocio que no lo deja venir a los cultos el domingo, todo aquel que se atraviese en el camino entre Dios y usted, la Biblia dice que uno tiene que apartarse de ellos. Porque lo que ha hecho el Señor es que nos ha hecho un pueblo santo, y santo significa apartado para Dios. Y apartarse para Dios es lo que dice la palabra del Señor. No somos de este mundo, no practicamos la vida que practica este mundo. Eso dice la palabra del Señor, amén. ¿Por qué el Señor quiso apartar a Israel y nos aparta a nosotros del mundo? ¿Por qué? Porque algo muy especial hace el Señor con el pueblo de Israel. Acuérdese que el propósito de Dios con el pueblo de Israel era apartar de Israel de Egipto para él habitar en medio de su pueblo. Ahora, no podía habitar Dios en medio de Israel viviendo dentro de Egipto. Comenzando que los sacrificios que le mandó el Señor decían que eran para los egipcios. Dice que si ellos sacrificaban animales allá dentro del mismo Egipto, dicen que podrían ser apedreados. Era para ellos una gran afrenta, era para la religión egipcia, era algo muy malo. Ellos aborrecían hasta los que eran pastores de ovejas, hasta eso aborrecían ellos. Entonces, ¿cómo iba a habitar Dios en medio de Israel, Israel en medio de Egipto? No pasa eso. Entonces, Dios lo que hizo fue sacar al pueblo de allá para que estuviera fuera y él pudiera habitar en medio de ese pueblo. Fíjese que el Señor los saca y lo primero que hace es que los lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí lo que hace también es que no solamente los aparta, sino les da las enseñanzas a ellos de cómo ellos podrían estar en el modo de comportarse para que Dios habitara en medio del pueblo. Y lo primero que hace es que le da los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Los lleva allá y allá les da las ordenanzas. Y dice que en ese lugar estaba la presencia de Dios como algo terrible. Dice que la tierra temblaba, que la tierra echaba humo. O sea, la misma presencia de Dios era tan grande que el monte temblaba. Eso dice la palabra del Señor. Dice que había sonido de bocinas. Y ahí en ese lugar entonces Dios comienza a darle a su pueblo los mandamientos de cómo debían de comportarse. ¿Para qué? ¿Para que les fuera bien? No, para que la presencia de Dios pudiera estar allá adentro. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar en medio del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Dios quería habitar en medio de ellos en un pueblo que se amaran los unos a los otros. El mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque Dios no iba a habitar en un pueblo que se aborrecían los unos a los otros. ¿Amén? ¿Sí? Tampoco Dios iba a habitar en un lugar donde las personas no lo amaran a Él. Por eso, primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Sí o no? Si ellos no lo amaban a Él, Él no iba a habitar allá. Porque además, es muy aburrido habitar con alguien que no lo quiere a uno. O por compromiso. ¿No les ha pasado? Gente que lo quiere a uno por pesar. O gente que lo quiere a uno porque no hay más. O el que lo quiere por los hijos. ¿Sí o no? Bueno, eso pasa mucho. Y a ver, ¿y quién es feliz habitando con alguien que no lo quiere a uno? Que lo aborrece. Nadie. Ah, Dios sí. Ah, Dios está agradado con alguien que lo desprecia y que no lo quiere. No, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y le comenzó a dar mandamientos. Yo voy a habitar ahí, pero si ustedes quieren que yo habiten ahí, no se pueden estar robando el uno al otro. No robarás. No pueden estar deseando a la mujer de tu prójimo. No había internet. ¿Sí? O sea, antes pues miraban a la mujer del prójimo. Hoy ven pornografía por internet. Dios no puede habitar ahí. ¿Cómo va a habitar ahí? Porque el Señor dijo que no podía habitar así. Y por eso les dio ordenanzas a ellos.
de cómo era, cómo debería de estar el pueblo en medio de donde él iba a habitar. Amén. Y Dios no quería que estuviera él estar en medio de un pueblo que lo amaba por los beneficios, por la comida, por la nube o por lo que él les daba. Porque a nadie tampoco le gusta estar solamente con alguien por los beneficios, ¿verdad? No, es que pues imagínese un esposo que está y la mujer no lo quiere, sino lo único que quiere es el sueldo. ¿Quién quiere eso? Nadie. El Señor tampoco, ¿verdad? Y entonces, entonces el Señor les dio, a ver, yo voy a habitar en medio de ustedes, yo los voy a salvar, los voy a sacar de Egipto, los voy a llevar a un lugar, pero ustedes tienen que comportarse de esta manera si ustedes quieren que yo viva ahí. También dijo, yo les voy a mandar un tabernáculo, un lugar donde ustedes van a ir y van a escuchar mi voz y yo les voy a hablar. Un lugar de adoración. Y además les dio sacerdotes. Esas tres cosas les dio ordenanzas, tabernáculo y sacerdotes, que ellos van a ministrar donde está la gloria de Dios. Van a llevar las ofrendas y van a hablar también al pueblo. Entonces, ¿pero qué pasó con el pueblo? Mientras Dios le estaba dando las ordenanzas, ¿qué estaban haciendo ellos? Todo lo contrario, haciendo el becerro de oro. Y mientras el Señor les estaba diciendo, mire, voy a habitar con ustedes, el mismo Dios eterno que hace temblar todo eso y echa humo, aquí va a ir a habitar en medio de ustedes. Por eso se tienen que comportar de esta forma. Y mientras les estaba mandando, ellos estaban haciendo el becerro. Ahora, ¿Dios qué dice? Dios prometió y Él cumple. Y entonces el Señor les dice, ¿sabe qué? Este pueblo no me sirve así. ¿Cómo voy a ir yo a vivir en medio de un pueblo que no me adora a mí, sino que acaban de salir y se trajeron sus dioses y ya los están adorando? Más o menos lo que dice Dios. Pero yo, como les prometí, yo les voy a cumplir. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor les dice, ¿sabe qué? Yo les prometí la tierra, les prometí un lugar, van a ir allá a ese lugar. ¿Y sabe qué? Pero yo no puedo ir con ustedes. Les voy a mandar un ángel que los guíe. Eso dice la palabra del Señor en Éxodo 32, versículo 20. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que me has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, mire, ojo lo que está diciendo el Señor, ojo lo que está diciendo el Señor. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había gran pecado, porque habían hecho un becerro que formaron. Entonces fíjese lo que está diciendo Dios. Dios prometió darle una tierra al pueblo, la tierra prometida. Pero ese no era el deseo de Dios, ese era el deseo de ellos. Como que el Señor dice, yo les voy a dar lo que ustedes quieren, pero lo que yo quería, que era habitar en medio de ustedes, no lo puedo hacer así en esa condición. No puedo. Entonces, en vez de ir yo, voy a ir un ángel, voy a mandar un ángel para que los acompañe. Y aquí quiero decir algo. El Señor cumple sus promesas. Y hay cristianos que el Señor les ha prometido, pero no han cumplido con el estado espiritual en el que debe de estar para que Dios habite en medio de ellos. Entonces Dios le cumple la promesa. En ocasiones hay gente que aún pecando, haciendo lo malo y apartados de Dios, Dios los prospera. ¿No ha visto eso? Porque el Señor dice, yo les voy a cumplir. Yo les prometí, yo los voy a cumplir. Y hay gente que entonces le va bien y hace lo malo y cree que haciendo lo malo Dios está agradado de ellos. Y mire, hasta tengo como un ángel que me protege. Sí, el Señor le mandó el ángel, pero la presencia de Dios no está ahí. Tal vez lo protege de los accidentes. Y mire ese mal negocio en el que me iba a meter. Y casito me muero. El Señor está conmigo. Oye, pero vives mal. No estás cumpliendo lo que dice la palabra. Dios, ¿cómo va a habitar ahí? Pues está fumando. Pues si le gustan las caguamas todo el fin de semana. Pues si le gusta estarle mandando mensajitos cachondos por el celular a otra que no es su mujer. Y entonces Dios habita ahí. Pero mire, le dice a uno, pero Dios me bendice.
que Dios te bendiga no quiere decir que el Señor está agradado de ti. Eso se le pasó al pueblo de Israel. El Señor le dijo, sí, yo le voy a cumplir. Yo le voy a dar lo que le pedí. Y el Señor bendice. Pero ¿sabe qué? Ojo, que las bendiciones materiales no son síntomas de la bendición espiritual. No es así. Porque a Dios no le interesa eso. A Dios ¿qué le doy la tierra prometida? Sí, se la doy. Pues ¿cuál es el problema? Que se lleven, váyanse allá. Y el ángel va a ir delante de ustedes y les va a entregar lo que ustedes quieran. ¿El pueblo qué diría? Ah, qué bueno. La tierra prometida sin Dios, sin ordenanzas, sin tabernáculo y sin sacerdotes. Qué bueno. Pero Moisés no dijo eso. Moisés sabía que había algo más importante que la tierra prometida. Y nosotros tenemos que tener en claro que hay algo más importante que las bendiciones de Dios materiales. Más importante que la vida, más importante que la salud, más importante que el dinero. Más importante que todo lo material que nosotros deseamos. Y es la gloria de Dios. Y eso sabía Moisés. Moisés sabía de eso y entonces lo que llega y dice Moisés es la respuesta a lo que Dios le está diciendo, porque Moisés está entendiendo claramente lo que le está diciendo el Señor. Yo los voy a bendecir, pero no voy a ir con ustedes. Y Moisés entonces cae en cuenta y dice, no, es que esto no es así. Moisés está claro de que hay algo más grande que la tierra prometida y es el que lo prometió. Quiere, gracias a usted, tener carro, casa, beca, dinero y no tener vida eterna con el Señor. ¿Cuál es la gracia? Y entonces dice la palabra del Señor en Éxodo 33, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia daré y yo enviaré delante de ti el ángel. Mire, eso lo dijo en Éxodo 32, 34, que iba a mandar al ángel. Y aquí vuelve y repite lo mismo en Éxodo 33, versículo 2. Un capítulo después, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. O sea, ustedes no van a tener que hacer nada. Yo les voy a abrir el camino, el ángel va a ir delante de ustedes. Ustedes no van a tener que pelear ni hacer nada. Yo se las voy a entregar fácil. ¿A quién le gusta lo fácil? Dios se le puede dar, ¿lo quiere fácil? Dios se lo puede dar fácil. Fácil. Ahí está. Para el que lo quiera. Amén. Y entonces dice, Éxodo 33, 3, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo no iré. Cásese, haga su matrimonio, la muchacha súper guapa, 60, 90, 60, su negociazazo, ve. ¿Qué? ¿Qué dije yo? Ah, bueno. Pero me entendieron. El carrazo. En ese carrazo no va a ir el Señor contigo. Eso es lo que está diciendo. Ve, el ángel va a retirar a todos tus enemigos, nadie te va a tocar, te lo voy a dar. A los que les gustan las bendiciones, a los que les gusta lo material, pero no les gusta ser fiel a Dios, apartarse, santidad para Dios. Ve, ¿tienes lo que quieres? Dios te lo da. Por eso a mí no me gusta predicar, hacer culto de sanidades y hacer culto de prosperidad y todo eso, porque al fin y al cabo todo eso es pasajero. Vamos a hacer el culto de milagros para que la gente se arrepienta. Sí, están ahí, están un tiempo y reciben la bendición. Y no, lo que el Señor quiere es alguien que quiera que la gloria de Él lo inunde, que Dios pueda habitar en Él. Amén. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Que dice la palabra del Señor, porque este pueblo es de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, esta gente, mientras la gloria de Dios esté ahí, va a seguir pecando, va a hacer seguir sus cosas, y un día de esto me van a molestar y los voy a quemar a todos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y está diciendo que cuál es el motivo. Esta gente es muy de dura cerviz. ¿Qué significa la cerviz? ¿Esta gente es qué? No. Cabezones. Le dice uno a los muchachos cuando son tercos, oiga, mijo, no sea cabezón. Duro, no tenga la cabeza dura. Exacto.
cabeza dura, que por más que le dice, sigue y sigue terco. Se le habla de todas las maneras y no entiende. Entonces eso es lo que esta gente es de cabeza dura. Por más que uno le dice, no les entra. Se le repite y se le repite y no hacen caso. Mire, lo que me dice todo esto es que hay gente que conoce al Dios verdadero. ¿Israel conocía al Dios verdadero? Sí. A Jehová de los ejércitos. ¿Conocían las maravillas de Dios? Claro. ¿Conocían las ordenanzas de Dios? Sí. ¿Vio los milagros que Dios hizo? Los vio. Nosotros no hemos visto ni la mitad de lo que ellos vieron. Porque lo que ellos vieron, el humo y la tierra temblar y la presencia de Dios ahí. Porque hay gente que es que yo hasta no ver, no creer. Ellos lo vieron y no creyeron. Tremendo. Amén. Dios les ha dado promesas, se las está cumpliendo. El ángel de Dios está con ellos y los dirige. Pero Dios está enojado con ellos. Y eso es lo que tenemos que pensar el día de hoy. ¿Dios está agradado de mí? ¿Yo estoy listo para hacer la habitación de Dios? Eso es lo que tenemos que ver. Porque puede ser que alguien esté en el desierto a punta de puro maná. De pronto, con muchas angustias. Tal vez. Puro pan y agua. De pronto no tiene las comodidades, sufre, está enfermo. Pero tal vez el Señor está más agradado que el que Dios le da la tierra prometida. Y esto es una realidad. Porque la Biblia dice que Dios habita con el corazón contrito y humillado. A ese no desprecia. Si alguien está enfermo, preocupado, le están saliendo las cosas mal y se humilla delante de la presencia del Señor, es más fácil que Dios esté ahí. Amén. Por eso a veces en medio de nuestros problemas y de nuestras angustias no debemos de estar renegando, Señor, pero ¿por qué me tienes así? Sí, pero de pronto el Señor está más contigo, porque tú sí clamas, mientras que el que está cómodo, ese no. Entonces dice la palabra del Señor, entonces hermanos, ser cristiano no es suficiente, así como el pueblo de Israel. No es suficiente venir a los cultos. No es suficiente vivir una vida cristiana teórica, porque así nos han vendido el evangelio, nos han vendido, no, el Señor ya nos salvó y no hay que hacer nada porque al fin y al cabo, salvos por siempre, salvos y la gracia es un don. Entonces usted, al fin y al cabo, Dios le perdonó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y usted puede seguir viviendo como usted quiera. Incluso hay algunos pastores que yo he escuchado que me han comentado, el pastor me dijo, quédese como está. Oye, pero no se ha casado, está viviendo en adulterio. El pastor me dijo, quédese como está. Y así mucho pastor y mucha gente predicando que se puede vivir de cualquier manera y que la presencia del Señor va a estar ahí. Bueno, pues la palabra del Señor dice que eso no es así. Entonces, hablando de esto que les estoy comentando, lo quiero sustentar por lo que dice la palabra del Señor. Siempre que el pueblo de Israel pecaba y hacía lo malo, Dios se apartaba de ellos. Siempre. Siempre. Eso comenzó desde los días de Josué. Dice, de los días de Jueces. Jueces 21, versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál es la característica de alguien que no es guiado por Dios? Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, es alguien que hace lo que le parece a él, no lo que dice la palabra del Señor. Dios no lo guía, él hace lo que él quiere, lo que a él le parece, pero con las cosas de Dios no es así. Dios es muy estricto en que donde él quiere habitar, él dice exactamente qué quiere y cómo lo quiere. Él le dijo a Israel, le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Yo quiero que el arca tenga tantas medidas, que el tabernáculo, que sea de este material. ¿Sabe qué dijo? Hasta los calzoncillos, de qué material y de qué medidas tenían que ser. Hasta ese detalle. Cómo se tenía que bañar el sacerdote, dónde tenían que estar el pueblo, todo ordenado. Y ahí donde le echaran aceite o donde le pusieran fuego que no era del que Dios había dicho. Es más, donde alguien tocara el arca se moría.
para que usted entienda, hermano, que uno no puede hacer las cosas como a uno le parece, si no es como Dios dice. Aquí no importa si nos gusta o no nos gusta. Aquí lo que importa es que a Dios le guste. Amén. Y entonces dice en otra ocasión también, esto más adelante en los jueces, primera de Samuel 3:1. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Dice, primera de Samuel 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Primera característica de cuando no somos guiados por Dios. Primera, cada uno hace lo que quiere. Amén. Cuando la presencia de Dios no está, la gente hace lo que bien le parece. Amén. Segundo, Dios no habla. Dios se queda callado y no le habla a la persona. Mire, dice la palabra del Señor que Dios se manifestó. Dios se había quedado callado un buen tiempo durante la época de los jueces. Y cuando llegó Samuel, el Señor le habló a Samuel. Dice que la palabra escaseaba y no había visión. Y durante el periodo que estuvo Samuel y estuvo David, Dios habló. Pero ¿qué pasó con Salomón? Se desvió. Hizo lo que Dios no quería. Entonces Dios se apartó. Y entonces la presencia de Dios se apartó tanto del pueblo de Israel. Tanto se apartó que habían profetas y Dios hablaba por medio de sus profetas muy ocasionalmente. Pero llegó el día que la palabra de Dios escaseó por 400 años. Que Dios no volvió a hablar. Dios no volvió a hablar. Y ese es un problema porque Dios habla de muchas maneras. Pero cuando hay gente cabezona que no quiere escuchar, entonces Dios ya deja de hablar. Pasa mucho como con los niños, ¿no? Uno le dice al niño, mire, no meta el dedo ahí. Mire, no haga eso. Que cuídese, que... Él no, el cabezador, hasta que uno llegue, ya no le dice nada. Y lo voltea uno a mirar y le hace así. Meta el dedo. Y hasta que no le agarra la corriente, el mugroso no aprende. ¿Sí o no? Y eso pasó con la humanidad, con Israel. Dios se cansó de hablarles 400 años en silencio. La Biblia dice que después de esto, entonces, después de esos 400 años, entonces el Señor mismo quiso venir a hablarle a la gente. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos. Amén. ¿Nos ha hablado por quién? ¿Nos ha hablado por quién? ¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios otra vez se manifiesta al ser humano. Otra vez se manifiesta en carne el Señor Jesucristo a tratar otra vez de convencer al ser humano de dos cosas. Dos promesas que Dios quiere hacer con el hombre. La primera, salvar al ser humano. Salvarlo. Por eso muere en la cruz. Pero, ¿será que Dios solamente nos quiere salvar? El Señor salvó a Israel de Egipto. Era esclavo en Egipto y ¿qué? ¿Lo hizo? Lo salvó, lo libertó. Pero ese era el objetivo de Dios. Sacarlos de Israel, de Egipto y ya son libres. Váyanse y hagan lo que quieran. No, ¿verdad? No. Lo mismo hace con nosotros. Viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz y nos liberta, nos saca del pueblo. Ya no somos de este mundo. Y nos deja libres para que hagamos lo que queramos. Ahora usted va para donde quiere. Ahora usted vive como quiere. Eso parece mucho en las iglesias cristianas de hoy en día del mundo. Cada uno va, viene, hace, piensa. No, es que yo pienso. ¿Sí o no? Sí, así es. Pero no es así. Lo que dice la palabra del Señor es que la promesa del Padre son dos. Uno, la salvación. Y la segunda promesa del Padre está en Lucas 24, versículo 49. Dos promesas para el ser humano. Al pueblo de Israel lo sacó para que él pudiera habitar en medio de ellos. ¿Sí o no? Men, voy bien, ¿verdad? Yo quiero que quede claro eso. Pero he aquí, Lucas 24, 49, ¿qué dice? Pero he aquí que...
A ver, yo enviaré la promesa, o sea que el Padre ha hecho una promesa. Amén. ¿Listo? ¿Cuál es la promesa? Quedaos en la ciudad de Jerusalén, ¿hasta qué? La promesa del Padre es esa. Yo los salvo. Eso dice el Señor. Muero en la cruz por ustedes. Los compro, pero yo quiero habitar en medio de Israel. Israel no quiere, se porta mal, hace lo malo, adora a dioses ajenos. Entonces, ¿Dios qué hace? Se aparta de ahí. Entonces vuelve de nuevo. Viene Dios, el manifestado en carne, habla otra vez, promete, dice, en el Antiguo Testamento el Padre dice que yo los voy a salvar, listo, los voy a salvar, voy a la cruz, muero por ustedes. Pero ojo, ¿para qué? ¿Para qué nos ha salvado? Para ser investidos de poder. Porque dice que Él quiere habitar en nosotros. Ese es el objetivo. Y si el Señor salva algo que no le sirve para lo que Él quiere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted pide por Amazon o por Mercado Libre algo y no le funciona para lo que usted lo compró? Exige una devolución. ¿Sí o no? Bueno, yo no creo que el Señor exija la devolución, pero ahí no va a habitar. Y quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo con el objetivo que Dios tiene para la cual nos salvó. Cuando cada uno hace lo que quiere, se va, viene, vive de cualquier manera, vive como los mundanos, no está cumpliendo el objetivo para cual el Señor lo salvó. Amén. Dice también en Hechos 1, se confirma eso, dice, y estando juntos, Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oíste, les dijo, oíste de mí. Leí bien mal. Amén. ¿Me entendieron? Si no, ahí está. Amén. Entonces que esperaran la promesa. Para eso nos salvó, para que recibiéramos esa promesa. Dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué? Dentro de no muchos días. O sea, lo que el Señor quiere es bautizarnos, llenarnos, habitar en su pueblo. Y para eso tenemos que vivir como Él dijo. Amén. Y eso se cumplió en Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y luego entonces Pedro explica esto en Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Amén. Por eso dice Hechos 2:38. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno, el bautismo nos salva. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiendo cumplimos el propósito que Dios tiene para nosotros, llenarnos de su presencia, ser su habitación. Y para eso, esa habitación tiene que estar limpia, dejar que el Señor nos limpie cada día. Amén. Entonces, el proyecto de Dios, vamos a ver eso, dice Juan 17, versículo 21. Esto que les estoy diciendo lo quiero sustentar para que ustedes se den cuenta que no es como por mí, sino que la palabra del Señor lo dice. Mire, Juan 17, versículo 21, el proyecto de Dios. El proyecto de Dios viene más grande que la salvación de nosotros. ¿Para qué salvar a alguien? Digamos que el Señor nos salva a nosotros porque le dimos pesar. El Señor nos salva a nosotros porque yo hice al ser humano y estoy desperdiciando tierra y recursos en ese montón de barro que hice. ¿Será que por eso el Señor nos salva? Porque nosotros a veces como que nos sentimos así, como que el Señor vino a salvarnos porque el Señor le dio pesar de su creación porque se condenó. No, hermanos, yo creo que Dios es mucho más grande que eso. Él ve algo valioso en nosotros. ¿Y sabe qué es lo valioso de nosotros? Que somos su casa. ¿Qué no protegen ustedes su casa? Si le cae gotera a su casa, ¿quién no quiere tener casa? ¿Sí sabe que en México es uno de los lugares en el mundo
que hay Infonavit. En el resto del mundo la mayoría de gente no tiene casa. Y aquí hay casas hasta desocupadas por ahí tiradas. Pero uno desea tener una casa que sea de uno, propiedad, que uno pueda entrar, salir cuando uno quiera, que uno la ordene y la ponga como uno quiera. Lo valioso de nosotros es que el Señor quiere una casa y tendrá quién sabe cuántas. ¿Y cómo será que tiene el cielo y todo tanto el poder que tiene? Pero el Señor ha querido que usted y yo seamos su casa. No es valioso eso, hermanos. Que el Señor te haya escogido aquí para hacer tu casa, su casa. Que Él quiera habitar en ti, que somos nosotros un pedazo de barro. Que no es grande eso. Que tiene el cielo, que tiene toda la eternidad para vivir y Él ha querido morar en ti. Eso es muy grande, yo lo veo eso maravilloso. Me gusta esa canción. ¿Qué misterio existe? Es bien raro. Ni nosotros sabemos el valor que tenemos para Dios. Que Él quiera habitar en nosotros. Ni nosotros sabemos. ¿Quién sabe qué misterio? ¿Quién sabe qué será lo que el Señor, qué tanto ve? Y uno ve hasta en el prójimo. Pero el Señor, ¿tú quieres vivir en este? ¿O en mí? ¿Sí o no? Pero el Señor, ese es su deseo. El gran proyecto de Dios vino a morir a la cruz para pagar esa casa. O sea, le salió más cara que Infonavit, para los que deben a 30 años. Sí, 30 años. El Señor le costó la vida y su sangre. Siendo Él en forma de Dios, no escatimó ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, dice, y tomando forma de siervo. ¿Sí o no? Eso hizo, para adquirir esa casa. Y dio la cuota inicial, la pagó. Y por eso Él quiere pasarse a vivir ahí. Dice Juan 17, versículo 21, dice, para la oración del Señor Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Resumen, el Señor Jesús lo que está diciendo es que yo en ellos, tú en mí, y todos en uno. ¿Sí dice eso? Más interpretación le puede buscar. Pero el deseo de Dios y lo que está diciendo el Señor, Él quiere ser uno con nosotros. En nosotros. ¿Y sabe que dice que para qué quiere que se note que nosotros somos unos en Él? Mire, el propósito de Dios es que el mundo sepa que Dios está en uno y que somos uno con Él. Ese es el propósito del Señor Jesús que está diciendo ahí que seamos uno con Él. ¿Para qué? Leámoslo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Para que qué? Léalo, 17:21. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo sabe la gente que Jesucristo es el enviado de Dios, el Cristo? ¿Cómo sabe? Cuando somos unos con Él. ¿Cómo va a saber el mundo de Cristo y cómo va a conocer el mundo a Cristo y cómo van a querer obedecer a Cristo cuando nosotros no somos uno con Él? ¿Qué significa? Que Dios no se ha pasado a vivir en uno. ¿Y por qué no se ha pasado a vivir en uno? Porque sigue viviendo de cualquier manera como el mundo. Ahí la gente va a decir, ahí no vive Dios. Pero cuando Dios habita en uno y ellos ven la gloria de Dios en uno, entonces dicen, definitivamente Jesucristo es el enviado de Dios. Y eso lo repite, vuelve y lo dice en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo sabe la gente que Jesucristo es el enviado de Dios, el Todopoderoso? ¿Cómo sabe? Podemos evangelizar, podemos predicar, podemos poner las bocinas a todo volumen de nuestra casa y que todo el mundo escuche. No van a escuchar. Van a escuchar cuando vean que la gloria de Dios está en usted.
y que Dios es uno en usted, por su comportamiento, por su vida, porque usted es un templo del Dios vivo. Y entonces van a decir, este hombre o esta mujer que yo conocía, uy, pero ahora ¿sabe qué? Veo que hay dentro de ella algo diferente. Vive diferente, se viste diferente, piensa diferente, habla diferente, contesta diferente. Porque hay algo diferente dentro de él y dentro de ella. Amén. Y luego llega y dice, vuelve y repite, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Cómo la gente puede ver la gloria de Dios? Porque la gloria de Dios se manifiesta en la vida de nosotros, en la forma de vivir. Y así es como se ve la gloria de Dios. La van a ver en televisión, en la forja, en las películas. No la van a ver en los cánticos. Van a ver cuando Dios habita en cada uno de nosotros porque Él actúa dentro de nosotros. Amén. Entonces eso dice la palabra del Señor. Entonces, volviendo otra vez al tema de Moisés. Cuando Dios le dice, yo les voy a dar lo que les prometí, vayan, el ángel les va a dar la tierra prometida y no van a tener que pelear. Entonces Moisés dice, no, espérate tantito. Espérate un minuto, Señor. ¿Sabe qué? Si tu presencia no va, yo no voy. Amén. Éxodo 33:14 dice, entonces cuando llega y le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces el Señor le responde, y él le dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Amén. O sea, fíjese que Moisés entendía algo, que más allá de la tierra prometida y de todo, había algo muy importante con él, y es que él quería que la presencia de Dios estuviera todo el tiempo con él. Me va a llevar a donde vaya, yo voy, pero si tu presencia va conmigo. Y entonces Moisés quiere asegurarse. O sea, Moisés no es bobo. A pesar de que sabe que está hablando con Dios, dice, Señor, pero si tu presencia, ¿cómo voy a conocer? Dice Éxodo 33, versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que has hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que ande con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces otra vez le responde el Señor, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, te he conocido por su nombre. Y entonces otra vez pide pruebas, dice, está bien, usted dice que me va a acompañar, que ya no va a mandar al ángel, que usted va a ir conmigo, y que yo haya hallado gracia, está bien, ahora pruébamelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pruébame de que tú sí vas a ir conmigo. ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué le dijo? Éxodo 33, 18. ¿Cómo? Muéstrame tu gloria. Tú dices que me vas a acompañar. Ahora muéstrame toda tu gloria. Y esa es la petición que tenemos que tener el día de hoy. Tú has prometido y me has salvado. Soy salvo. Gracias, Señor. Bautizado en el nombre de Jesucristo para la salvación. Ya. O sea, ya está yo salvo. Ahora lo que quieres de mí es habitar de mí. Ahora, tú, Señor, quieres demostrarme a mí que vas a ir conmigo. Muéstrame tu gloria. Y esa debe ser la petición. La petición de Moisés. Ahora yo quiero ser lleno y quiero ver esa gloria con mis propios ojos. Porque el cristianismo se ha vuelto así, ya salvos, por siempre salvos, cantemos, cantitos, culto va, culto viene, evangelizamos, de todo. ¿Y dónde está? Muéstrame tu gloria. Ese deseo constante, esa necesidad, esa hambre constante. Yo quiero que me demuestre que tú vives aquí. Y yo quiero que me llenes de tu gloria, quiero verla, quiero sentirla, quiero que me lleves a tu santo lugar, allá a ese santo lugar. Un momento en tu presencia. Un momento delante de ti, Señor. Y entonces el Señor pues le da esas pruebas a él. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto que estoy hablando, esto termina en Apocalipsis, y con esto voy terminando. Mi punto, hermanos, es que Dios quiere salvarnos porque quiere habitar en nosotros. Y si queremos tener pruebas que Él habita en nosotros, que nos muestre su gloria. Y para eso usted tiene que tener un deseo como el de Moisés. No voy a ningún lugar si tú no vas conmigo.
Y el Señor le responde, voy a ir contigo, está bien, yo he hallado gracia y te conozco por tu nombre. Ok, muéstrame tu gloria. Lléname de ti, yo quiero verla. Y el Señor dice que lo lleva a un lugar, no podrás ver mi rostro. Te pondré en un lugar. Y dice que cuando bajó de allá le alumbraba la cara. Se veía diferente. Dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que con los hombres, ¿el qué? Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la promesa que tenemos. Un día, bueno, yo quiero la gloria de Dios hoy. Yo quiero llenarme continuamente de Él, buscar su presencia en oración, en cada culto, en los cánticos. Amén. Pero va a llegar un día donde dice que nosotros seremos esa nueva Jerusalén. Amén. Y en esa nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, con nosotros. Amén. Y Él morará con ellos por la eternidad. Ese es ¿Usted cree que el Señor lo va a salvar a uno para arreglar el matrimonio nomás? Para que le vaya bien económicamente, para que tenga buen trabajo. ¿Usted sabe lo que le importa eso a Dios? ¿Para darle mejor salud? Hermanos, yo les voy a decir una cosa con sinceridad, no se lo vaya a tomar a mal, pero la carne está maldita. Este cuerpo se deteriora. Ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Esos ojos bonitos, verdecitos, güeritos, caféceses, no se van a salvar. No se van a salvar. Esos dientecitos, ni por más duros que están, no se van a salvar. El pelo se nos va a ir desde antes, yo ya tengo bien poquito. Esta carne, hermanos, ni carne ni sangre heredarán el reino. Nada de lo físico, nada de lo físico. Por más que te esfuerces, te mates trabajando, consiguiendo, arreglando, no va a durar eso. Esta carne ya está condenada y no tiene salvación. La carne no tiene salvación. Por eso el Señor nos tiene que dar otra carne, otra habitación. Y lo que nos está prometiendo a nosotros es eternidad para poder habitar Él en nosotros por la eternidad. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Hermanos, yo el día de hoy quiero que usted se quede con este mensaje. El propósito del Señor, salvarnos, es llenarnos y habitar su gloria en medio de nosotros. Que le quede claro eso. Y para eso nosotros, ¿qué tenemos que cumplir? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros vivamos? Y el interés de Dios no es llenarnos de cosas materiales, lo prometido, la tierra prometida, la esposa, las cosas de esta tierra. No, la promesa de Él es habitar en nosotros y sobre todo en la eternidad. Oremos en esta hora. Llévese este mensaje, hermanos, que usted diga como Moisés: Señor, pues entendí que me has salvado por una cosa que dices tú que es tu gloria. Yo quiero que me llenes de tu gloria. Amén. Yo quiero que me llenes de tu presencia. Yo quiero, Señor, que usted haga una obra en mí. Límpiame cada día más y más. Y la Biblia dice, límpiese cada uno también de inmundicia, dice la palabra del Señor. Y yo quiero que sea una habitación la más chida para ti, la mejor preparada, la más bonita, la cama mejor tendida, para que tú reposes en ella. Amén, para que tú vivas en ella, que esa casa sea la mejor que el Señor ha tenido. Oremos en esta hora y pidémosle al Señor que Él sea obrando en nosotros y que Él sea cada día llenándonos de su presencia. Señor Jesucristo,